es un día decisivo en la vida de Jesús. Este día es el día que pega un giro todo. Él sube a Jerusalén. Por si acaso Jerusalén responde al mensaje de Jesús. Pero este día queda claro que Jerusalén no responde al mensaje de Jesús. Lo rechaza, y no solo lo rechaza, decide asesinarlo. Leeremos dos porciones, Marcos capítulo 11, Marcos 11, y leeremos Gálatas capítulo 4. Un versículo de Gálatas 4. Comencemos con Marcos, y ojalá que ese día que fue decisivo para Jesús lo sea también para nosotros ahora, aunque decisivo no signifique necesariamente favorable. Marcos capítulo 11, vamos a leer del versículo 12 de Marcos. ¿Lo tienen, iglesia? Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva a comer fruto de ti jamás, dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Y también les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abregar la menor duda en el corazón de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Espíritu Santo, este fue el día que sentenciaron a muerte a Jesús. Decidieron matarlo. ¿Por qué? Enséñanos. Déjanos comprender y permítenos no solo comprender, sino comprometer nuestra vida con lo que se comprometió Jesús. Amén. Siéntense, hermanita. El día anterior termina de la siguiente manera. Versículo 11.
11:11. Así termina. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. No dijo nada, no hizo nada, solo lo observó todo. Y lo que observó ese momento es lo que lo va a empujar a lo que hemos leído en lo que dice el 12 al día siguiente. Si ayer hablábamos de la entrada, hoy es el día siguiente en la cronología de Marcos. Y es lo que hemos leído, donde se va a identificar la higuera y el templo. Hay una relación entre la higuera sin frutos y el templo cueva de ladrones. Eso observó Jesús. Él se queda mirando. No hizo nada ni dijo nada de entrada, pero no significa que no tenga nada que decir o nada que hacer. Y la frase, como ya era tarde, salió. Es difícil no entender el sentido de esa frase, no solo en términos cronológicos, de que el día había terminado, sino también la fuerza simbólica de esa frase. Ya era tarde. Cuando hay cosas en nuestra vida que ya es tarde para enmendarlas. Jesús no dijo nada, solo se dio cuenta que ya era tarde. ¿Será tarde para nosotros todavía? ¿Será tarde algunas cosas en nuestra vida? La acción de Jesús es porque ha concluido que ya no se puede con Jerusalén. Ya es tarde. Y solo queda un camino. El camino que nos narra este día el Evangelio. Jesús toma cartas en el asunto, porque Dios así es. Aguarda, espera, da tiempo, pero no como una manera de hacerse del ojo pacho, no como una forma de hacerse el desentendido. No. Su espera es una espera que trata de provocar en nosotros reflexión, que trata de provocar en nosotros meditación, conversión. Su espera es una espera que quiere despertar en nosotros un análisis del corazón. Quiere despertar en nosotros, quiere provocar en nosotros preguntas que nos inviten a acercarnos a Él. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, cuando habla acerca de aquellos que se burlan del mensaje, dice: en la segunda carta, cuando él responde a los que se están burlando acerca de los días de la venida del Señor, permítame, dice capítulo 3,
versículo, bueno, el 3, dice, pero no está aquí la respuesta que quiero. Cuando él le dice que la espera, la dilatación de Dios. Aquí está. ¿Quiero ver? Bueno, leamos el 3 para que vean el sentido. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que de tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y la tierra. Y avancemos, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, más bien que Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La tardanza, entonces, la paciencia, el aparente silencio o inactividad de Dios no significa necesariamente aprobación de lo que estamos haciendo. No. Significa una paciencia que quiere despertar reflexión, meditación, que quiere despertar conversión. Por eso oír la palabra es fundamental, porque a veces podemos engañarnos interpretando inadecuadamente la paciencia de Dios. Podemos interpretar estropeadamente la tardanza de Dios y creer que es una acción de Dios que no me invita al cambio, sino a dejar todo como está. Es cierto, solo observó, solo miró, pero no significa que no tenga nada que decir o nada que hacer. El segundo día es el segundo día de la actividad. Y aquí tenemos un relato definido en 3 escenas a manera de un sándwich. Primero, la escena de la higuera, del 12 al 14. Es el primer segmento. Jesús se encuentra con una higuera de apariencia frondosa, pero inservible. La apariencia parece que, pero no tiene nada. Y Jesús va a dar una sentencia, no necesariamente una maldición. Jesús no maldice a la higuera. Jesús da una sentencia de lo que vendrá a la higuera a raíz de ella misma. No la está maldiciendo, solo está sentenciando su destino cuando Él descubre lo que la higuera es: una higuera frondosa pero estéril. Y ese es el primer momento. El tercer momento es cuando del 20 al 25 otra vez es el tema de la higuera. Y es Pedro quien dice: la higuera que maldijiste. Pero eso lo dice Pedro, no lo dice Jesús, ni lo dice el Evangelio. El Evangelio no dice Jesús maldijo a la higuera, eso lo dice Pedro. Porque Pedro representa al religioso del templo, que es el segundo momento que vamos a ver, donde cree que nuestra resequedad, nuestro marchitamiento viene de afuera. Pedro es el religioso clásico que cree que yo estoy mal por mis enemigos.
Estoy mal porque me maldijeron. Estoy mal porque me han querido hacer daño. Estoy mal porque alguien dijo algo sobre mí. Y Jesús le va a aclarar que no es así. La higuera no está seca porque Jesús la haya maldecido. Ese es el pensamiento religioso de Pedro, como es el pensamiento de toda religión. Creemos que los enemigos están afuera, pero lo que Jesús nos va a enseñar es que los enemigos de la religión, los enemigos verdaderos, están adentro. Tu verdadero enemigo no está afuera, está adentro. Y eso cuesta entenderlo. Es tan difícil porque cuando yo veo y pienso que mis enemigos están afuera, entonces yo comienzo a buscar una serie de cosas hasta casi mágicas para guardarme de los enemigos que están afuera. Pero no nos percatamos del peor de todos los enemigos, los que verdaderamente pueden destruir nuestra higuera. Y somos nosotros. Al vivir de las apariencias y sin frutos, somos nosotros. Una iglesia, un creyente que esté como tiene que estar, no tiene que preocuparse de los enemigos de afuera. No tendríamos ni que inquietarnos de los enemigos de afuera. Porque si usted está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, de sus enemigos se encarga el Señor. Por eso Él dice: y las pruebas del infierno no prevalecerán contra ellas. Pero uno de los males de la religión, que nos condiciona, que nos codifica, que nos interioriza, es, como decíamos ayer en la palabra, pensar que el mal está afuera y por tanto debo cuidarme, rodearme, prevenir de los malos. Y en la Biblia, la preocupación más grande es de nuestros caminos. Esa es la preocupación más grande, nuestros caminos. La palabra fue dada para nuestros caminos, para alumbrar nuestros caminos. Son nuestros caminos, y lo decía ayer la palabra en el marco de la entrada de Jesús, son nuestros caminos los que definirán los días que vendrán. ¿Lo recuerdan ayer? Es el hoy el que decidirá los días que vendrán. No. No son nuestros enemigos, hermanitos. Para los que hemos decidido caminar a la sombra del Padre, el Padre es quien se encarga de nuestros enemigos. Pero la religión busca cargarnos, angustiarnos y desesperarnos por nuestros enemigos, porque la religión siempre busca culpables toda la vida. Siempre el enemigo es alguien que está afuera. Por eso la religión, la iglesia siempre es anti esto, anti lo otro. Siempre ha sido anti cualquier corriente humana. Siempre estamos en contra, porque creemos que ese es el enemigo. Cualquiera de ustedes que camine en el seguimiento de Jesús no tiene que preocuparse por ningún tipo de enemigos, porque de sus enemigos se encargará el Señor. En Dios haremos proeza, dice el salmista, y Él aplastará a nuestros enemigos. Y Él pondrá a todos nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies. Así que deje de caer en la locura de estar peleando con enemigos, porque esa batalla no es suya. Esa batalla es del Señor. Lo dice toda la Biblia en diferentes escenarios. Esa batalla es del Señor. Preocúpese de la suya, que es enderezar sus caminos. Sus caminos. ¿Y qué podremos hacer frente a los enemigos? Si son más grandes, más fuertes.
Aún el arcángel Miguel, cuando pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés, ni siquiera lo maldice o reprende, sino que le dice: Jehová o el Señor te reprenda. Porque es el Señor quien tiene autoridad sobre Satanás. Es el Señor quien lo ha vencido, quien lo ha derrotado. Y por tanto, no tendríamos que tener una especie de fijación en eso. Jesús le aclara a Pedro que lo que ha ocurrido no es porque él ha maldecido. Esa es su idea. Esa es su explicación. Porque Pedro representa la mentalidad religiosa. Y cuando las Biblias ponen Jesús maldice la higuera, están cometiendo un gravísimo error, porque la Biblia no lo dice. El evangelista, cuando narra, no dice que Jesús maldijo la higuera. Jesús dio una palabra sobre la higuera, porque él había visto todo ya, y había visto que era tarde, y que lo único que le queda a esa higuera es ese momento cuando ya no hay manera de regresar. Se ha cruzado una línea del cual el hombre difícilmente regresa, no porque Dios no pueda, sino porque el hombre es tan terco, tan ciego, tan orgulloso, tan rebelde, que no le da su corazón para regresar. No es que Dios no pueda, es que nuestro orgullo es tan grande y no regresamos por orgullo. Y Jesús vio que ya era tarde, así que solamente dice lo que él ha visto que va a suceder. No es que él la maldijo. Por eso Jesús lo corrige y le dice: no es maldición, tengan fe en Dios. O sea, el tema no es de maldiciones, es de fe. El tema no es de maldiciones, es de oración. El tema no es de maldiciones, es de perdón. Jesús va a conectar lo que le sucede a la higuera en esos tres ejes: fe, oración y perdón, que ya vamos a hablar. Esos son como las dos partes, los dos panes del sándwich, ¿verdad? El pan de arriba y el pan de abajo. Y en medio está versículo 15 al versículo 18, que es la acción de Jesús en contra del templo. Y hablaremos precisamente de eso, porque es ahí donde se decide la muerte de Jesús. Los jefes, dice el 18, y los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. Aquí hoy se da la sentencia. Hoy el poder de Jerusalén, el poder político, el poder religioso, ya decidió matarlo y solo busca cómo. La ofensa ha sido tan grande, lo que hizo es tan grave, que despierta la furia de los poderosos y los sentencian a morir. Bien, veamos entonces para poder quizá ubicar la interpretación de esto de la higuera y del templo. Vamos a leer unos pasajes del Antiguo Testamento que nos ayudan. Jeremías capítulo 8, que nos dan un marco para entender la fuerza simbólica de lo que aquí está ocurriendo. Dice Jeremías capítulo 8, es en este marco de Jeremías y de Miqueas que se coloca la interpretación de la higuera. Pero tú les advertirás, Jeremías 8:4, que así dice el Señor: cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan?
¿No es lo que se espera acaso si nos caemos, hermanos? ¿Y por qué algunos no se quieren levantar? Pues cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? Es lo lógico. Pero viene la pregunta: ¿por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención. Es como recordar eso que Jesús vio todo con mucha atención, para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie reconoce el mal que ha hecho. Todos siguen su loca carrera como caballos desbocados en combate. Aún la cigüeña en el cielo conoce las estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Pero mi pueblo no conoce las exigencias del Señor. ¿Cómo se atreven a decir somos sabios? La ley del Señor nos apoya si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? Por eso les digo, escuchen la palabra, atesórenla. Porque si no hay palabra, ¿qué sabiduría pueden retener, hermanitos? Por eso van desbocados haciendo tontera y media, porque no hay una guía que guíe sus pasos. Por eso entregaré sus mujeres a otros hombres y sus campos a otros dueños, porque desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada y ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue serán derribados, dice el Señor. Voy a arrancarlos por completo, afirma el Señor. No encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarles lo que les he dado. Esto es un marco del Antiguo Testamento para entender el tema de la higuera. Lo que va a suceder no es la voluntad del Señor. Lo que va a suceder no es la acción de los enemigos por cuenta propia. No, no, no. Lo que va a suceder es lo que Israel ha decidido que ocurra por la terquedad de no volverse al Señor, por insistir en la locura de sus caminos, por persistir en la falta de sabiduría, por ausencia de la palabra, por permanecer de espaldas a la palabra, y van allí como que nada les importa, ni toman nada en serio. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, voy a quitarles todo lo que les he dado. Esto es lo que se nos olvida, que lo que tenemos lo hemos recibido, y lo hemos recibido con propósito. Y de eso va a hablar el templo. El templo tenía un propósito. El templo era para cumplir un objetivo, como lo es nuestra vida, como lo es su vida, como lo es todo cuanto usted tiene en sus manos, como es todo cuanto Dios le ha permitido.
como es todo lo que Dios le ha entregado. Pero a veces en la emoción y la locura de lo que nos ha sido dado, nos olvidamos que lo que nos ha sido dado es para su gloria y para bendición de otros. Y cuando nos desligamos, cuando nos desconectamos, nos desvinculamos del propósito de Dios y nos ensimismamos a pensar que todo cuanto tenemos, somos y hemos alcanzado es para alguna especie de gloria humana o para alguna especie de egoísmo, y vivir para nuestro nombre, para nuestra imagen, para nuestro éxito, para nuestra popularidad, y olvidamos el sentido de gratitud y de ser bendición a los demás. Entonces eso, a quienes hemos entrado en trato con Dios, para quienes lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, tenemos un problema entonces. Para los que han recibido del diablo las cosas buenas, ellos no tienen que tratar con Dios. Pero para quienes hemos recibido de Dios lo que tenemos y lo reconocemos, lo declaramos, entonces tenemos un problema de dar cuentas a Dios, de colocar lo que somos, lo que tenemos, al servicio de lo que ese Dios nos lo ha entregado en nuestras manos. Dios no nos ha dado nada para promocionar tu nombre. No es que Dios te quiere hacer famoso, no es que Dios te quiere hacer popular, Dios te quiere hacer de bendición. Ese es el asunto. Darte para que bendigas, hacerte para que bendigas, llevarte para que bendigas, que alcances para que bendigas, que tengas a manos llenas para que bendigas. Pero cuando perdemos la perspectiva de sentido de misión, de servicio y de bendición para otros, y nos encerramos en una cápsula, entonces ahí perdemos no solo la conexión con el que nos ha dado todas las cosas, sino la conexión con nuestro prójimo. Capítulo 24. Dice el capítulo 24, versículo 1, Jeremías 24, después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacín y rey de Judá, junto con los oficiales de Judá, los artesanos y herreros, el Señor me mostró 2 canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Ve aquí la relación higos y templo, que es la relación de Marcos 11, higos y templo. Una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero. La otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Entonces el Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo higos. Unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá, que envié de este lugar a la tierra de los babilonios, los consideraré como a estos higos buenos, los miraré favorablemente y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Aquí están la mirada divina sobre los higos buenos.
lo que Dios hace con los higos buenos y lo que hacen los higos buenos. Y dice, versículo 6, resaltando las acciones de Dios con los higos buenos: los miraré favorablemente. Es decir, los rodearé con mis favores, con mis bondades. Es como decir, yo seré para ellos. Lo que tengo es para ellos. Los haré volver a esta tierra. En lugar de arrancarlos, serán sembrados otra vez en esa tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Los actos de Dios para con los higos buenos son estos. ¿Y qué tendrá los higos buenos? Un corazón para que me conozcan. Ellos serán su pueblo y se volverán a Dios de todo corazón. Volverse a Dios de todo corazón, sin titubeos, sin ambigüedades, sin esas inconstancias, sin esas maneras tan livianas y superfluas en que tomamos las cosas de Dios, de estar en el camino de Dios según las circunstancias humanas, y no, como dice, de todo corazón. Cuando la Biblia habla de todo corazón, habla de esa determinación, de esa radicalidad, de esa inamovibilidad, de esa radicalidad con que tomamos su nombre, su palabra, su servicio, y no con la flojera que hoy caracteriza a muchos, que nos hace preguntar: ¿y yo soy hijo bueno? ¿Soy hijo bueno? Versículo 8. Pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo que los que se quedaron en esta tierra, como a los que viven en Egipto, los trataré como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra. En todos los lugares donde yo los disperse, serán objeto de escarnio, desprecio, burla y maldición. Enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que di a ellos y a sus antepasados. Aquí están los higos buenos, los higos malos. El futuro o los días que vendrán para los higos buenos y los días que vendrán para los higos malos. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. ¿Están ahí, hermanitos? Versículo 1. Pobre de mí, soy como el que recoge frutos de verano y busca lo que sobra en la viña. No hay ningún racimo para comer, ningún higo nuevo que tanto deseo. ¿Se acuerdan que dice que Jesús tuvo hambre y deseó? Aquí Miqueas resalta el elemento del deseo de Dios, la gana de Dios, la necesidad de Dios. Deseo higo nuevo, que tanto deseo. La gente piadosa ha sido eliminada del país. No queda persona recta.
Todos tratan de matar a alguien, unos a otros se tienden redes. Ambas manos son hábiles para hacer el mal. Gobernadores y jueces exigen soborno. Los poderosos imponen lo que quieren. Todos traman en conjunto. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión. Ya se acerca el día de tu castigo anunciado por tus centinelas. No creas en tu prójimo ni confíe en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre y los enemigos de cada cual están en su propia familia. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Este pensar es el que está detrás de este relato del Evangelio de la higuera y el templo. Resulta que a Jesús lo van a matar porque él atentará contra los intereses más valiosos de la dirigencia político-religiosa de Jerusalén. El Sanedrín, compuesto de sacerdotes, fariseos, saduceos, doctores de la ley, que es la autoridad religiosa suprema de Jerusalén, tienen como núcleo de su religión y de su dinero el templo. Y allí Jesús concentra este día su atención. Veamos la primera parte de Marcos, cuando Jesús sentencia lo que la higuera va a vivir a causa de ella misma. Reitero esto, a causa de ella misma. No es deseo de Dios, no es voluntad de Dios, es a causa de ella misma. Lo que decíamos ayer se reitera precisamente hoy. Dios no provoca mis días duros. Esos días que vendrán, decía Lucas ayer, esos días que vendrán los fabricamos nosotros. ¿Estamos? Jesús salió de Betania y tuvo hambre. Allí está el punto de las necesidades. Solo una vez más se dirá en el Evangelio esta frase, que tuvo hambre. Y es cuando Jesús habla de David y sus hombres que llegaron a la tienda de campaña donde el sacerdote y tenían hambre. Y les dieron el pan de la proposición. Había una necesidad. Una de las cosas que a veces la teología comete el error es de hablarnos de un Dios tan lejano que casi nunca lo entendemos en las categorías en que Él se nos ha revelado. Y el Dios de la Biblia se nos ha revelado como un Dios de necesidades. A veces decimos, Dios no necesita nada ni a nadie. Pero Dios sí necesita. Por eso busca una persona. Dice que he buscado una persona, uno que saque la cara, y no lo he hallado. Alguien que se ponga en la brecha y no lo he hallado. ¿Por qué Dios lo busca? ¿Por qué? Porque lo necesita. ¿Por qué Dios llama? Porque
Porque lo necesita. ¿Por qué Dios convoca? Porque lo necesita. Porque no es Dios quien asume la tarea y la misión sobre la tierra, somos nosotros. Lo que Dios hace es llamarnos, equiparnos, acompañarnos, respaldarnos, pero quienes peleamos somos nosotros. Quienes asumimos la tarea somos nosotros. Quienes oímos el llamado, lo recibimos con fe, emprendemos la marcha del peregrinaje de la fe y tomamos las decisiones acordes a esa fe. No es Dios, somos nosotros. Entonces Dios busca un pueblo que viva de acuerdo a su llamado, de acuerdo a lo que Él quiere. Dios quiere algo, Dios necesita algo, Dios desea tanto algo. El fruto que tanto deseo, dice Dios. El deseo de Dios que la Biblia describe es una iglesia que sea reflejo de sus intereses, de sus deseos, de sus propósitos. Una iglesia que sueñe con lo que Dios sueña. No una iglesia que invente sus imaginaciones, sus alucinaciones. Una iglesia que viva de alucinamientos, de grandeza y de poder humano. Pero Jesús sueña con un pueblo que viva verdaderamente el sueño de Dios, el propósito de Dios, la visión de Dios. Y es aquí donde Jesús va a reaccionar, porque encuentra un templo, encuentra una religión con ciertas características. Y dice, versículo 13, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. La idea del griego es una higuera que estaba frondosa. De entrada se nos dan dos cualidades de este templo y de esta religión, que pueden ser las cualidades también de la iglesia evangélica hoy día. Una iglesia que vista de lejos se ve bien. Jesús de lejos vio la higuera y la vio frondosa, pero de lejos. De lejos, ¿cuántas veces nos podemos ver bien? Pero de cerca, cuando ya hay examen, cuando ya hay observación profunda como la que Jesús hace, descubre que ya de cerca la cosa no es como parece. De lejos, bien maquilladito, ¿va? En el Facebook, bien, ¿cómo le llama? Bien lleno de filtro, ¿va? Y Jesús dice, qué linda se ve. Y se acerca y cuando ella la ve, no, ve, toda calaseada, no. O sea, de lejos se ven bien hechitos, ¿va? Tiene buen lejos, dicen. Pero ya cerquita, ya cuando se ven los detalles, ¿va? Cuando se ven los detalles, ahí vienen los peros. Entonces Jesús, bueno, y eso de los detalles físicos. Ahora de los otros detalles, ya de la cabeza, esos son más terribles. Ya de las mañitas que tienen, ¿va? No, si se ve bonita, pero tienen unas mañas terribles, ¿va? Unas costumbritas. La higuera de lejos tiene buena apariencia. Es frondosa. Tiene muchas hojas. Se ve tan grande, pero ineficaz. Estéril. Frondosa. Pero no tiene nada. El templo causaba la admiración, dice Josefo, en el libro La historia de los judíos,
Él describe el templo de Jerusalén que comenzó a construirse unos 40 años antes de Cristo, y todavía a los años 50, 60 le estaban dando los últimos retoques. Era algo espectacular, era algo seductor. Josefo dice que en el pináculo del templo habían puesto una especie de reflectivo, como algo como espejo, y cuando el sol salía y los primeros rayos caían exactamente en el pináculo del templo, y se miraba aquel templo como que emitía luz, reflejaba la luz del sol, y era algo tan precioso. Oro, plata y bronce por doquier. Herodes había invertido su fortuna en proveerle a los judíos un templo preciosísimo, a fin de ganárselos, a fin de conquistarles el corazón. Porque el poder siempre sabe cómo conquistar a la religión. Y debemos estar atentos y debemos estar cuidadosos siempre, porque el poder siempre quiere comprar a la religión. Y Herodes, que no era judío, era idumeo, quería congraciarse, quería comprarles el corazón a los judíos. Y qué mejor manera de hacerles templo. Esto de comprar a los evangélicos con láminas, con víveres, con aparatos de sonido, y comprar con un montón de cosas materiales a la iglesia, eso no es nuevo, hermano, eso es viejo ya. Es la lógica del poder de siempre. Tocarles las necesidades. La iglesia, para hacer lo que tiene que hacer, no necesita el poder. Nuestro Dios y nuestras manos. Nuestro Dios y nuestro compromiso. Nuestro Dios y nuestra participación. La fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra. No es el gobierno quien debe resolver las cosas que necesitamos para hacer nuestra misión. Es más, deberíamos de tener el carácter de no aceptarlas. No hay almuerzo gratis, dicen los gringos. Nada que da el poder lo da por generosidad. Nada que da el poder lo da por limpieza de corazón. Cada vez que aceptemos prebendas del poder, nos estamos hipotecando, voluntaria o involuntariamente. Frondosa, pero estéril. ¿Estará así la iglesia hoy? Una iglesia preciosa, llamativa, bonita, esplendorosa, frondosa, atractiva, pero ineficaz de cara a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Ineficaz de cara a lo que Dios anhela construir en la vida humana. Relaciones de justicia, de amor, de misericordia y de perdón, que es con lo que encierra este relato de la higuera. La iglesia está al servicio del reino de Dios y su justicia. Creo que hay muchas cosas en este país donde hemos guardado un silencio cómplice como iglesia, por no complicarnos, por no enredarnos, por no exponernos, por no arriesgarnos, por no sabernos parar como Jesús se va a parar. Este día Jesús nos enseña que el evangelio es una buena nueva
que debe destruir religiones equivocadas y provocar conversiones requeridas de acuerdo al corazón de Dios y a los deseos de Dios, al hambre de Dios. Por eso dirá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ese es el hambre de Dios. Eso es lo que Dios desea. Recordando Isaías, que en la metáfora de no tiene la metáfora de los higos sino de las uvas, pero el principio es el mismo. Capítulo 5 de Isaías. No leeré lo que ya hemos leído muchas veces. Quiero concentrarme en el versículo 7, 5, 7 de Isaías. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. ¿Qué esperaba el Señor? ¿Hambre de qué tenía Dios? ¿Cuál es el fruto que tanto deseaba Dios? Justicia. ¿Y qué encontró? Ríos de sangre. ¿Qué esperaba Dios? ¿Qué quería Dios? ¿Qué anhelaba Dios? Rectitud. Pero encontró gritos de angustia. Dios prepara a Israel, trabaja con Israel, adorna, bendice y rodea de sus favores a Israel como pueblo convocado, y Él anhela que haya justicia, que haya derecho. Y en lugar de justicia y derecho, encontró una serie de opresiones, asesinatos y todo lo que los profetas se van a encargar de recriminarle a Israel y de convocarlo a volverse a Dios. Jesús, como esos profetas, también encarará el poder en Jerusalén, y eso le costará la vida. Esa vida que tanto cuidamos y que la cuidamos tanto que preferimos sacrificar el evangelio y preservar nuestra vida. Preferimos el silencio cómodo que la palabra profética que diga las cosas que no van conforme al deseo de Dios. Y esto no es cosa de ideologías, es cosa de saber dónde hay justicias, dónde hay injusticias, dónde hay rectitud y dónde hay violación indiscriminada de la dignidad humana. La iglesia no está en el mundo para crear un gueto, una isla, para aislarse, para meterse en algo encerrado, despreocupado del mundo. Esa es la religión que Jesús dice que esa religión se va a secar de raíz. A veces nosotros pensamos que este cristianismo que estamos viviendo es el que ha sido siempre así. Y quiero decirles que en 2000 años de historia cristiana han habido muchos cristianismos que se han muerto. Lo que sucede es que no conocemos, no lo hemos leído, creemos que esto es el cristianismo. No. Desde los orígenes, en el lado oriental de la iglesia, desde el siglo 100, desde el año 100, desde el año 100 después de Cristo, la fe cristiana llegó a muchos países y a muchos continentes, y esa iglesia que llegó allí ya no está. Creció, se asentó, floreció y se murió. El modelo más reciente que podemos contemplar es el cristianismo en Europa.
Un día Europa era floreciente. No había más religión que la cristiana. No había nada que no estuviera en el ámbito de lo cristiano. Pero el cristianismo se está secando desde sus raíces en Europa. Naciones que antes fueron cristianas, prósperas, frondosas, hoy ya no lo son. Fueron eso, frondosas, pero no tenían fruto, el fruto requerido por Dios. Porque el fruto requerido por Dios no son las grandes cantidades de gente que va a los templos. Al contrario, en los evangelios a Jesús le causaba cierto escozor esas multitudes. Porque las multitudes siempre tienen intereses. Y lo que menos les interesa es convertirse. Y Jesús muchas veces tuvo que detenerse, darse la vuelta y decirles: ustedes me siguen porque les doy de comer. La gente quería convertir a Jesús en rey, porque siempre el poder religioso quiere politizarse. Jesús se detenía y les decía: miren, ustedes me siguen, pero yo no sé si ustedes entienden lo que es seguirme. Y comenzaba a decirle: si alguno de ustedes no hace esto y esto, no puede ser mi discípulo. A Jesús le creaba cierto conflicto esas multitudes. Eso que hacemos hoy como iglesia evangélica, de pensar que presentar una multitud es una especie de credencial de éxito, eso a Jesús le generaba incomodidad. Las multitudes nunca fueron carta de presentación de Jesús en los evangelios. Él se apartaba, se alejaba, se distanciaba de las multitudes. Eso que es el sueño de muchos pastores y de muchas iglesias, hoy para Jesús no lo era. Para Jesús era un problema. Jesús siempre pensó en otros términos. Unos pocos, pero decididos, relevantes, comprometidos. Pocos, pero que entendieran qué están haciendo. No el complejo de rebaño, que no entienden ni por qué están ahí, pero ahí están. No saben nada de compromisos, pero ahí están. Jesús no quiere esas masas que solo van a reunirse porque hay un bonito artista, van a ver espectáculos preciosos, atractivos, pero son masa, no son discípulos. Son masa. No entienden el mensaje de Jesús, no lo comprenden. Solo van seducidos, atraídos, impactados por la excelente escenografía, por los colores del templo, por todo lo estético del templo, pero no saben nada del mensaje. No conocen ni siquiera la Escritura. No han escuchado a Jesús que los convoca a ser discípulos. No han entendido los valores del reino de Dios y su justicia. Están allí disfrutando de un buen espectáculo, pero no entienden. No entienden lo que Jesús vino a hacer y lo que Él quería. No entienden el hambre de Dios. No entienden el hambre de Jesús. Quizá la iglesia evangélica es como el templo de Jerusalén, frondoso, pero no hay hambre ni sed de justicia. Frondoso, lleno de hojas. Y así como un día en esa Europa que era tan cristiana, pero cuando era frondosa solo pensaba en el poder, en la riqueza, solo pensaba en sí misma. Nunca pensó en los necesitados. Nunca pensó en los que no tenían. Nunca pensó
en aquellos para quienes el evangelio vino. Jesús dice una y otra vez: y a los pobres les es predicado el evangelio. Nunca pensó en la vida de los que sufren. Nos escondemos detrás de artificios legales para no preocuparnos por los que están sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está en condiciones infrahumanas, pero la iglesia en sus suntuosos templos no se acuerda de ellos, y eso le es repudiable al Señor, porque el Señor no vino por templos, vino por la vida. El Señor vino por las personas. El Señor vino por el ser humano. No vino a fundar religiones ni a construir templos. Vino para traer vida y vida abundante. Y hay muchísimas personas que no están ni siquiera con las mínimas condiciones de una vida digna. ¿Han pensado cómo está la salud en este país? ¿Han pensado cómo está la vida humana? Los niños y las niñas, nuestros ancianos, la tercera edad, ¿cómo está? ¿Tienen nuestros ancianos oportunidades de vivir una vida plena? Vivimos un sistema donde a partir usted deja de ser fuerza laboral, usted como que ya no existiera. Y casi que para el sistema es mejor que se muera ya, porque es un estorbo. ¿Qué dice el evangelio de todo esto? ¿Qué dice Jesús de todo esto? Jesús nos lo deja muy en claro. Y Él dice en el capítulo 25 de Mateo: lo leo y dice así. Mateo capítulo 25, 34. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre. ¿Y qué hicieron ellos? Me dieron de comer. Tuve sed. Dígalo. Dígalo fuerte. Me dieron de beber. Fui forastero. Forastero, extranjero, inmigrante. ¿No acaso vivimos uno de los tiempos más críticos en Europa y Norteamérica con los inmigrantes? La deshumanización con el inmigrante. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Nada. Fui inmigrante, dice. Y ustedes me dieron alojamiento. Necesité ropa. ¿Ah? Y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento, te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Y Él le responderá: todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús tiene claro que la iglesia está para servir, está para darse. La iglesia no es un club de amigos, no es una discoteca, no es un lugar de espectáculos. La iglesia es una comunidad que debe darse al mundo, que debe servir a los necesitados,
que debe vivir para acercarse a los grupos que más necesitan del amor y la compasión de Dios, para decir una palabra que ilumine la existencia de los que están abatidos, de los que están ciegos, sordos, mudos, de los que están encerrados. Eso dice Jesús que ha venido. Pero todo eso complica tanto, y es más fácil ser una iglesia encerrada que monte buenos espectáculos, pero que no se preocupe para nada de la vida del ser humano. Bueno, que no se preocupe de ustedes. La sociedad, el poder, ¿se preocupa de ustedes? De sus necesidades, de su dignidad. La iglesia debe ser conciencia del poder. Jesús se acerca y no encuentra el fruto que él desea. ¿Y qué hace él? Bueno, entra a ese templo, le da vuelta a las mesas, echa de allí a los que compraban y vendían. Y tengo que decir que el verbo echar o expulsar es el verbo que Marcos usará siempre para hablar de los exorcismos. Es como que Jesús está sacando los demonios que han entrado a la iglesia. Una iglesia cómoda que ha olvidado el corazón de Dios es una iglesia que ha dejado que los demonios entren a ella. Una iglesia que no vive del mensaje de Jesús, de las preocupaciones de Jesús, aun cuando se complique. La iglesia que no tiene nada que decirle al mundo es una iglesia que necesita ser exorcizada. ¿Qué ha hecho? Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Primero, la iglesia es casa del Señor y por tanto debe responder a los intereses del Señor. Lugar de oración, porque la oración, que la hemos convertido en una cosa tan privada, intimista e individualista, la oración es la expresión de la comunión del pueblo de Dios. Por eso tenemos un libro de oraciones que se llaman los Salmos. Son las oraciones del pueblo de Dios. La oración es fundamentalmente una práctica del pueblo. Es una manera de cómo el pueblo se junta delante de Dios. Eso de la oración como algo intimista, esa es una idea moderna. Es una idea del individualismo occidental de los últimos 3 siglos. Cuando la Biblia dice que Nehemías oraba o que Daniel oraba, sí, lo estaban haciendo en ese momento ellos, porque no tenían un espacio comunitario para hacerlo. Pero a esa hora no solo estaba él, estaban todos los judíos hacia Jerusalén orando a la misma hora. Y aunque parezca un acto de Daniel, realmente es un acto comunitario de todos los judíos, estén a donde estén. La oración, más que ser un asunto privativo de mis intereses, es el momento en el que nos juntamos como hermanos y hermanas para conectarnos con nuestro Padre. La oración enseñada por Jesús no es un asunto de intereses privados. Por eso necesitamos volver a leer Mateo 6. Vayan conmigo rápido. Jesús va a cuestionar la manera en que se ha deformado la oración como un asunto de promoción particular, como algo de intereses individualistas. Y por eso lo primero que hace es reclamar la manera en que se ha deformado la oración. No lo haré allí. Quiero leer la oración. Versículo 9. Ustedes deben orar así. Así se debe orar. ¿Cómo comienza? Es comunitaria la oración. No es individual. No es privativa. No es intimista. Es la comunidad. La oración es el acto de comunión
de la comunidad para conectarse con Dios. Padre nuestro. Dios no es padre de individuos, sino de un pueblo. Es el pueblo de Dios. La oración debe ser algo que presentemos delante de la comunidad. Hemos hecho de la oración el acto más egoísta que existe. Hemos convertido la oración en un listado a Santa Claus. La oración en la Biblia siempre es la intercesión por los demás. Siempre es el clamor por el otro. La oración es asumir el dolor y la carga de los demás como propios. Por eso cuando usted lee la oración de Nehemías, la oración de Esdras, la oración de Daniel, son ellos orando, pero en la comunidad. Somos nosotros, no hay un yo. Hemos pecado, hemos sufrido, hemos hecho lo que no te agrada. No es la oración farisaica que Jesús denuncia. No solo aquí en el capítulo 6, sino allá en Lucas cuando dice: yo, Señor, yo. No, es la comunidad. La oración debe ser el mayor acto de solidaridad entre nosotros. En la oración, cargue con su hermano. En la oración, cargue con su hermana. En la oración, eche sobre sus espaldas la angustia del que está a la par suya. En la oración, ponga sobre sí la solidaridad con la madre desesperada por la enfermedad de su hija, con el padre angustiado por la situación de su hijo. Pero hemos convertido la oración como en una plataforma de exhibición de una piedad superflua y vana, de creer que yo soy mejor que los demás. Es la oración del fariseo que Jesús denuncia en Lucas 18. Usted puede pasar orando 10 horas si quiere, pero si no fue capaz de interceder por su hermano, eso no sirve de nada. Porque la esencia de la oración, tal como los salmos lo reflejan, aun cuando el salmista está angustiado, lo hace en el entorno de la comunidad. Su corazón sufre por cómo está la comunidad. Por eso invita siempre a los demás a unirse. La oración no es un asunto intimista ni individualista. Por eso Jesús convoca a la oración a Pedro. Porque eso debe ser el templo. Un espacio de compartir las cargas, las angustias, las necesidades, las luchas, los problemas. El espacio donde podemos venir y ser hermanos y llevarnos las cargas unos de los otros. Todo lo que aquí Jesús dice, todo es en primera persona plural. Aquí no hay nada de individualidad. Cada petición es nuestra. Danos, perdónanos. No nos dejes caer. Es una cuestión de comunidad. No es la oración para que salga a relucir el héroe cristiano que usted es. No, es para que toda la comunidad camine a la medida de Jesucristo, al propósito de Dios. Pero ustedes, dice, la han convertido en cueva de ladrones. Lo que era la casa de Dios con un objetivo de comunión, de solidaridad, se ha convertido en una cueva de mañosos. Esto fue tan grave que los jefes de los sacerdotes y los miembros de la ley ya buscaron la manera de matarlo. Y esto es lo que no queremos. A esto es lo que le huimos. Este es nuestro miedo. Esto es a lo que no queremos llegar. A las amenazas del poder. Ese poder que parece
no tener límites y hacer lo que quiera. Necesitamos la valentía y el compromiso de Jesús. Primero, para que nosotros nos volvamos hacia ese reino del cual más nos alejamos cada vez. Necesitamos fortalecer todo lo que en muchas zonas están haciendo. Fortalecer ese trabajo en Apopa con la tercera edad y los niños. Hay que seguir ahí, Pastor Chica. Eso le agrada a Dios. Es lo que el Señor quiere. Todo eso que hace Pastora Eli en sus zonas. Para eso somos. Para eso estamos. Todo lo que hacen los ministerios al interior de la iglesia, con Ezequiel, el rey te mandó a llamar. Todo lo que se hace con los niños en las diferentes comunidades. Desgastémonos ahí. Sigan sirviendo hombres, mujeres, niños, jóvenes en esas comunidades. Eso agrada a Dios. Eso nos hará prevalecer a través del tiempo. No nos vamos a secar. Seremos frondosos y fructíferos. Eso es lo que Dios quiere. Que esta noche su palabra nos anime a todos a asumir los desafíos que a veces por miedo no hacemos. Y nos anime como iglesia a seguir haciendo aquellas cosas más complejas y difíciles que a veces nos meten en problemas con la comunidad o alguna gente de poder en la comunidad, pero hay que seguirlo haciendo. El evangelio debe seguir siendo buena nueva, porque como siempre he dicho, lo más importante no es la gente que de la comunidad viene aquí, sino de cómo llegamos a la comunidad y la impactamos con la gracia de Dios. Eso que dice el evangelio, que Jesús llegaba en un lugar, que Pedro llegaba en un lugar y la ciudad se llenaba de alegría. Eso debe ser la iglesia. No un espectáculo de entretención, sino una fuerza de vida y alegría ahí donde estemos presentes. Iglesia, esta es la misión. No fue fácil para Jesús. Jesús dice: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, Jesús nos dice que la fe hace posible que ese monte religioso se vaya al mar. En la terminología bíblica, hundirse en el mar es la frase que habla del lugar de los adversarios y de los enemigos. El Éxodo tiene la frase favorita: y Dios hundió en el mar los carros de Faraón. Y en este evangelio son los cerdos los que piden, son los demonios los que piden a Jesús entrar a los cerdos y tirarse al mar. Y Jesús dice: una religión que no es útil para Dios, hay que tirar al mar y que prevalezca la fe. La fe es mucho más que religiosidades superfluas. La fe hace cosas grandes y maravillosas. Por no leer Hebreos 11, que usted ya lo conoce. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Hombres y mujeres llevaron adelante el sueño de Dios por la fe. Tengan fe en Dios, dice Jesús. Es de vivir en la fe. Esa fe que nos hace inquebrantables. Esa fe que nos hace apegados a Dios. Esa fe que nos hace encarnar los deseos de Dios, el hambre de Dios. Hombres y mujeres que tengan fe y no claudiquen. Pónganse de pie, hermanitos, vamos a orar.
Pidámosle a Dios esta fe, iglesia. Esta fe que nos hace asumir retos, desafíos, compromisos. La fe no es para escapar. La fe es para encarnar. La fe no es para encerrarse. La fe es para salir. La fe provoca constantes éxodos. La fe no es para bendecir ataduras, es para romper toda clase de ataduras. La fe no es para vivir debajo del almud. La fe es para ser significativos a los demás. La fe es para alejar de nosotros toda cobardía y asumir con valentía como Jesús. Esta semana, ¿qué más podemos sino aprender de Jesús y cómo Él se comprometió con su Padre y su proyecto de Dios? Sí, a veces venimos como Juan, como Jacobo, a decirle: Señor, queremos estar a tu lado, pero en el trono. Pero queremos estar a su lado en la cruz. Queremos pagar el precio como Él lo pagó. O cuando ya la cosa se pone difícil, cuando ya se exige más tiempo del que quiero dar, cuando ya se va más allá la mía extra que el Evangelio nos pide, comenzamos a evadir, a disimular nuestra cobardía con un montón de argumentaciones ineficaces, dice Pablo, débiles. Lo más grande y glorioso sobre la tierra es el reino de Dios y su justicia. Cuando todos los imperios caigan, quedará de pie el reino de Dios. Y si nos hemos comprometido más con los imperios humanos que con el reino de Dios, pasaremos junto con esos imperios. ¿Qué grandeza es la que buscas? ¿La grandeza de Jacobo o la grandeza de Juan? ¿La popularidad que ellos anhelaban, eso buscas? ¿O quieres la grandeza del reino de Dios? Cuando todo pase, el reino quedará. Dios en su trono y con Él los que siguieron al Cordero, donde el Cordero iba, dice Apocalipsis. Donde el Cordero iba. Señor Jesús, queremos ser una iglesia que vaya donde tú vas. Una iglesia que sea fiel, aún si nos toca poner la vida. Ayúdanos. Tú más que nadie viviste los miedos, los temores, pero en ti se impuso la fe. Esa fe que te hizo fuerte y valiente. Esa fe que te hizo ser verdadero enviado y profeta. Esa fe que atrajo sobre ti la ira y la cólera del poder. Te pusieron en una cruz y te metieron en una tumba. Pero esa fe hizo que ese primer día de la mañana el Padre te levantara y te sentara a su diestra y te diera victoria sobre sus enemigos. Necesitamos esa fe, Señor, para ser fieles. Que
cada hermano, cada hermana en ese servicio, por pequeño que sea, lo haga con entrega, fidelidad y entereza. Cada obra que se realiza para el bien de otro, lo haga sin echarse atrás. Espíritu Santo, te necesitamos para ser fieles a Jesús, para ser una iglesia que no sea solo de hojas. Espíritu Santo, te necesitamos nosotros en nuestra vida, para que cerca o de lejos tú encuentres en nosotros lo que anhelas, deseas. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, amados hermanos y hermanas. Seguimos mañana, martes, en el camino de Jesús.